Buenas noches. Buenas noches, vamos a exponer la práctica del laboratorio número 3 que corresponde a densidad de líquido, sólido y conversión de unidades. Los integrantes somos Mariana Galvis, Juan Felipe y John Freddy Ramírez. El objetivo general es determinar las densidades de sustancias líquidas y sólidas expresando sus magnitudes en diferentes unidades de medida. Los objetivos específicos es determinar la densidad absoluta de líquidos, agua, etanol y muestra problema por el método del pinómetro y de la pipeta. Determinar la densidad absoluta de sólidos, esferas, cilindros hechos en cobre y acero por el método geométrico y el método de la probeta. Hallar el porcentaje de error de cada uno de los métodos utilizados basándose en los valores de densidad reportados en la literatura científica. Evaluar según parámetros estadísticos básicos el mejor método para determinar la densidad de líquidos y sólidos en el laboratorio de química. Hallar la densidad relativa de cada una de las sustancias líquidas y sólidas de estudio. Realizar conversiones de unidades con los resultados objetivos. Materiales utilizados fueron reactivos, el etanol, propanol, el líquido problema, cloruro de sodio al 10%. Los materiales e instrumentos fueron el pinómetro pequeño, una pipeta forada de 5 mililitros, una probeta plástica de 50 mililitros, un vaso de precipitados de 100 mililitros, un Erlenmeyer de 25 mililitros con tapa, vidrio reloj o caja de Petri, sólido metálico de geometría regular, calibrador o pie de rey, frasco lavador de con agua destilada, balanza analítica. En nuestro marco teórico, la densidad es la magnitud que expresa la relación que existe entre la masa y un determinado volumen. Su unidad de medida internacional es el kilogramo por metro cúbico. Hay muchas formas de hallar la densidad y esto depende de la forma y el estado en que se encuentra el objeto a analizar. En el trabajo realizado se obtiene la densidad de los líquidos y sólidos regulares. En ambos casos, la obtención de la masa se obtiene en la gramera para averiguar el volumen de los líquidos conocidos agua, propanol, cloruro de sodio, se utilizan dos instrumentos de medición, el pinómetro y la pipeta, siendo el primero el instrumento con mejor precisión a la hora de hallar la densidad, ya que están diseñados para dejar escapar el espacio que ocupan las burbujas de aire dentro de una muestra. En el segundo caso, utilizamos los dos métodos que se tienen para hallar la densidad, objetos regulares, geométrico y Arquímedes. En el primero sacamos su volumen con la fórmula del objeto regular, en este caso el cilindro de cobre y plomo. En ambas muestras se utilizó el pie de rey y se obtuvo su volumen utilizando las fórmulas de volumen de cilindro. Para el segundo, los cilindros fueron introducidos dentro de una probeta con un volumen conocido y se obtuvo su volumen mediante el método de Arquímedes. Por la densidad nos permite conocer y medir la ligereza o pesadez de una sustancia. Cuanto mayor sea la densidad, mayor será su peso con respecto al volumen conocido que ocupa. Buenas noches, mi nombre es John Freddy Ramírez. Paso a explicar un poco sobre el registro de datos para el volumen de la densidad de líquidos. Entonces, para la densidad de líquidos usamos dos métodos. Tenemos el pinómetro y la pipeta. Los valores obtenidos en el laboratorio para el método del pinómetro fueron los siguientes. Tenemos que el pinómetro vacío tiene una masa de 14,852 gramos. El volumen para el primer elemento, que es el agua, entonces tenemos la masa del pinómetro más la sustancia, tiene un peso de 19,7543. Para el propanol, con la masa pinómetro y la sustancia, tiene de 18,78. Y para la muestra problema, que es el cloruro de sodio, tenemos un volumen de 20,0860 mililitros. Por último, tenemos la masa de la sustancia. La masa de la sustancia es la diferencia que vamos a obtener entre la masa del pinómetro con la sustancia menos la masa del pinómetro, por lo cual obtenemos una masa de sustancia de agua de 4,9491 mililitros, de propanol de 3,98 mililitros y de cloruro de sodio de 5,28 mililitros. Además de ello, también tenemos los valores estimados y calculados en el laboratorio con el método de la pipeta. Primero tomamos un vaso de Erlenmeyer vacío que tiene una masa de 71,7276 gramos.
Después tomamos el Erlenmeyer más la sustancia, en este caso el agua. Con el agua tiene un peso de 76,77 gramos. El propanol tiene un peso de 77,120 y el cloruro de sodio tiene un peso de 77,0742. Pasado eso, realizamos la diferencia de estos dos elementos, que sería la masa de la sustancia. Consta de restar a la masa del Erlenmeyer más la sustancia la masa del Erlenmeyer vacío. Tenemos una masa de agua de 5,0424 gramos, de propanol de 5,3924 gramos y de cloruro de sodio de 5,3465. Entonces, además de ello, sabemos que el volumen de la sustancia son 5 mililitros, que es el valor de la sustancia medida. Pasado una vez obtenidos estos resultados, podemos hallar unos cálculos. Los cálculos para el método del pinómetro son los siguientes. Obtuvimos que para el agua tenemos una densidad de 1,008 gramos sobre centímetros cúbicos o mililitros. ¿A qué equivale esto? Pues la densidad sencillamente es masa sobre volumen. Entonces ya habíamos hallado como tal una masa de la sustancia y teníamos un volumen. Su división o su cociente vendría siendo la densidad experimental del agua. Asimismo lo realizamos para el propanol y para el cloruro de sodio. Ahora, aparte de ello, tenemos unos datos de densidad teórica. Estos datos de densidad teórica para el agua, para el propanol y para el cloruro de sodio corresponden a una temperatura de 20 grados, que fue la temperatura de laboratorio. Aparte de ello, pues ya viene lo siguiente, que sería calcular el porcentaje de error experimental. El porcentaje de error experimental consiste a la densidad teórica, restarle la densidad experimental, dividirlo entre la densidad teórica y multiplicarlo por 100. De esta manera obtenemos un error experimental para el agua de 0,26%, para el propanol de 0,10 y para el cloruro de sodio de 0,75%. En la siguiente gráfica podemos ver la línea que nos representa estos valores respecto a la densidad experimental para el agua, el propanol y el cloruro de sodio. Ahora, para el método de la pipeta, pues aplicamos el método anteriormente explicado. Entonces, para el agua tuvimos una densidad de 1,085 gramos por centímetro cúbico, para el propanol de 1,0785 y el cloruro de sodio 1,0693. Las densidades teóricas son exactamente las mismas del ejercicio anterior, no varían. Y el cálculo experimental vendría siendo lo mismo. La diferencia de la densidad teórica menos la densidad experimental sobre la densidad teórica por 100. Tenemos un 1%, un 0,87, un 0,85. Y en esta gráfica tenemos representados esos valores obtenidos. Ahora, además de ellos, podemos ver una comparación entre ambas. Esta es la comparación de las dos líneas que obtuvimos en los experimentos, tanto para el pinómetro como para la pipeta. Y si las analizamos, podemos ver que en el método del pinómetro obtenemos un porcentaje de error más bajo. Eso quiere decir que tenemos una medida más exacta y una mayor precisión del valor. Buenas noches, mi nombre es Juan Felipe Ginger. Voy a explicar el tema de densidades por método geométrico y Arquímedes. En el primero, el método geométrico, tenemos dos cilindros, un cilindro de plomo y un cilindro de cobre. En el primero obtenemos la masa en la gramera y dividimos esa masa sobre el volumen hallado de acuerdo a la fórmula del cilindro. En este caso, en el cilindro de plomo tenemos una masa de 78,4929 gramos, 4029 gramos y un volumen de 681, lo que nos da una densidad de 11,513 gramos sobre centímetro cúbico. Y en el cobre una masa de 46,7529 gramos y un volumen de 5,07 gramos. 5,07 centímetros cúbicos para obtener una densidad de 9,221 gramos sobre centímetro cúbico. En la gráfica podemos hallar la densidad con respecto a la teórica y el porcentaje de error experimental de acuerdo a esa densidad teórica. Con respecto al cilindro de plomo de cobre, el valor experimental fue poco alto con respecto a que lo que se obtuvo en laboratorio
el cilindro tenía cierta deformación y obviamente se pudo haber desviaciones en el cálculo del volumen. Con estas mismas masas trabajamos la densidad sobre el método de Arquímedes, pero la hallamos con respecto al volumen desplazado. Tomamos un volumen inicial en una probeta, un volumen de agua inicial, introducimos ambos cilindros y el desplazamiento del volumen para obtener la densidad. Bueno, con respecto al porcentaje de error experimental, un error de medición es un fallo que se produce al medir una magnitud. Por lo tanto, el error se halla por la diferencia que existe entre el valor medido y el valor real. Una de las conclusiones que se puede obtener de laboratorio fue que según los datos de admisión de las densidades de líquidos se puede concluir el pinómetro brinda una mayor precisión con respecto a la pipeta a la hora de obtener los datos que permiten hallar la densidad. También se pudo obtener que la toma de densidades de sólidos regulares se logra evidenciar una forma irregular del cilindro de plomo, por lo que interfiere en el porcentaje de error experimental, como se evidencia en la gráfica. Esto puede concluir que se puede presentar desviaciones debido a muchos factores, posibles errores humanos en la medición, instrumentos con poca precisión o factores externos que alteran los resultados. Y una recomendación ahí para realizar una buena toma de datos se debe contar con personal idóneo de experiencia, equipos de buena precisión y bien calibrados, esto con el fin de evitar los posibles errores que se presentan en la medición y así obtener unos mejores resultados. Buenas noches.